Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es, sin duda, uno de los más críticos y definitivos de la medicina moderna, el diagnóstico de muerte encefálica. Hablamos del cese total e irreversible de toda función del cerebro. Lo que buscamos con esta guía es ofrecer un camino claro, paso a paso, para que como personal de la salud podamos enfrentar este proceso tan complejo con la máxima seguridad y el mayor rigor posible. Para que no nos perdamos y vayamos construyendo el conocimiento de forma ordenada, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Vamos a seguir estos 6 puntos. Empezaremos por lo más básico, el concepto, y terminaremos con las implicaciones éticas y sociales, que son enormes. Así tendremos una visión completa de todo el proceso. Bueno, pues empecemos por el principio. Lo primero y más importante es tener clarísimo qué es la muerte encefálica. Y sobre todo, entender qué evento biológico catastrófico la provoca, ese punto de no retorno. A ver, y aquí hay 2 palabras que son la clave de todo, completo e irreversible. No estamos hablando de un coma profundo ni de un estado vegetativo. Estamos hablando de la pérdida absoluta y para siempre de la función de todo el encéfalo. Es decir, hemisferios, que nos dan la conciencia, y el tronco encefálico, que controla las funciones vitales. Una vez que se declara, no hay vuelta atrás. ¿Y cómo se llega a este punto final? Bueno, todo se reduce a una cuestión casi de física, de presiones. Imaginen el cráneo como una caja cerrada. Si por una lesión masiva, la presión adentro, la PIC, sube tanto que supera la presión de la sangre que intenta entrar, la PAS, simplemente el flujo se detiene. Es como intentar inflar un globo dentro de una botella de acero. Imposible. El resultado es un infarto cerebral masivo que destruye todo. Es fundamental, de verdad, tener esta diferencia grabada a fuego. En la práctica clínica, no podemos confundir la muerte encefálica con otros estados. En el coma, por profundo que sea, o en el estado vegetativo, todavía queda algo de función cerebral. Hay flujo sanguíneo y, por lo tanto, por mínima que sea, existe la posibilidad de recuperación. En la muerte encefálica, esa posibilidad es 0. Se acabó. Muy bien. Ya entendimos el concepto. Ahora vamos a ver cómo se establece el diagnóstico. Y antes, mucho antes de empezar la exploración física, hay que cumplir una serie de requisitos que no son negociables. Son la base para que el diagnóstico sea seguro y no cometamos ningún error. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Cuáles son esas condiciones, esas reglas de oro que se tienen que cumplir sí o sí para que podamos iniciar la evaluación de muerte encefálica de una forma válida y segura? Estos 3 pasos son los cimientos del diagnóstico. Primero, necesitamos saber por qué el paciente está así. Tiene que haber una causa, una lesión cerebral catastrófica que se vea en una tomografía o una resonancia. Segundo, hay que descartar cualquier cosa que pueda imitar la muerte encefálica. ¿Este paciente congelado? ¿Está bajo el efecto de sedantes? ¿Tiene un desorden metabólico extremo? Todo eso hay que corregirlo o descartarlo. Y tercero, el paciente tiene que estar estable, con una buena presión y oxigenación. No se puede evaluar a alguien en shock profundo. Perfecto. Una vez que hemos chequeado y cumplido todos esos requisitos previos, ahora sí nos vamos a la cabecera del paciente. El diagnóstico de muerte encefálica es, en esencia, un diagnóstico clínico. Aquí es donde se demuestra con rigor absoluto la situación. El diagnóstico se sostiene sobre estos 3 grandes pilares. Tenemos que demostrar los 3. Primero, que el paciente se encuentra en un coma profundo, arreactivo, o sea que no hay ninguna respuesta motora cuando aplicamos un estímulo doloroso fuerte. Segundo, que todos los reflejos que dependen del tronco encefálico han desaparecido. Y tercero, y definitivo, que el paciente no tiene ningún impulso propio para respirar, y eso se demuestra con el test de apnea. Esta exploración es un chequeo sistemático, de arriba a abajo, de todo el tronco encefálico. Con la linterna vemos si las pupilas reaccionan. Nada. Tocamos la córnea para ver si parpadea. Nada. Movemos la cabeza o echamos agua fría en el oído para ver si los ojos se mueven. Nada. Estimulamos el fondo de la garganta y la tráquea para provocar la náusea o la tos. Y de nuevo, nada. La ausencia de todos estos reflejos nos dice que el tronco cerebral está destruido. Y aquí llegamos a la prueba de fuego, el test de apnea. Su objetivo es demostrar que el centro respiratorio, que está en el bulbo raquídeo, ya no funciona.
no es simplemente desconectar al paciente. Como ven, es un procedimiento muy controlado. Primero preparamos bien al paciente, luego lo oxigenamos al máximo y solo entonces lo desconectamos del ventilador mientras observamos si hace el más mínimo intento de respirar. Y este es el número clave. El estímulo más potente que tenemos para respirar es el aumento del dióxido de carbono en la sangre, la PaCO2. Durante el test, dejamos que este CO2 suba. Si llega a 60 milímetros de mercurio o incluso más y la persona no ha hecho ni un solo movimiento respiratorio, la prueba es positiva. Se confirma que el centro respiratorio está inactivo. Ojo con esto. Este es un punto súper importante y que a veces genera mucha confusión. Incluso con el cerebro completamente destruido, la médula espinal puede seguir funcionando de forma autónoma y generar ciertos reflejos o movimientos. Esto no significa que haya función cerebral. Son reflejos espinales puros y no invalidan para nada el diagnóstico. Bien, pero el diagnóstico no es solo una foto de un momento. Es más bien como un cortometraje. Necesitamos estar seguros de que este estado es permanente, que no es algo transitorio, y para eso el factor tiempo es crucial. Esta tabla nos muestra que el tiempo que hay que esperar antes de poder certificar la muerte varía. Depende de la causa de la lesión y de la edad. Por ejemplo, en un adulto con una lesión cerebral destructiva evidente, con 6 horas es suficiente. Pero si fue por falta de oxígeno, una encefalopatía anóxica, necesitamos esperar 24 horas para estar absolutamente seguros. Y en los niños, los periodos son siempre más largos. Ahora, ¿qué pasa cuando la exploración clínica no se puede hacer completa? Imaginen un paciente con la cara destrozada, que impide valorar los reflejos, o alguien tan inestable que no tolera el test de apnea. Bueno, para esos casos tenemos la tecnología. Hay situaciones muy concretas donde la certeza clínica se compromete. Y en esos casos, la ley y la buena práctica médica nos obligan a usar una prueba instrumental. Si no podemos explorar los reflejos, si no podemos hacer el test de apnea, si hay dudas sobre fármacos o la causa del coma, necesitamos una prueba que confirme el diagnóstico. Y estas pruebas de apoyo se dividen, a grandes rasgos, en 2 tipos. Unas evalúan la función eléctrica, como el electroencefalograma, buscando el silencio eléctrico total. Las otras, que suelen ser más definitivas, evalúan el flujo sanguíneo. Si demuestran que no entra ni una gota de sangre al cerebro, como con un Doppler o una angiografía, confirman el paro circulatorio cerebral y, por tanto, la muerte encefálica. Y con esto, dejamos la parte más técnica para entrar en una dimensión igual o más importante. Las consecuencias legales, éticas y profundamente humanas que tiene este diagnóstico. Esta frase es fundamental. Una vez que el equipo médico certifica la muerte encefálica, esa persona, a todos los efectos legales, médicos y éticos, ha fallecido. Da igual que un ventilador mantenga el corazón latiendo. El individuo, la persona, ya no está. Y esto permite emitir el certificado de defunción. La declaración de muerte encefálica tiene consecuencias muy directas. Por un lado, permite retirar el soporte vital, porque mantenerlo ya no tiene ningún sentido. Es lo que llamamos futilidad médica. Y por otro, abre la puerta a la donación de órganos, un acto de generosidad increíble. Pero nada de esto puede ocurrir sin una comunicación sumamente cuidadosa, clara y empática con la familia. Y aquí es donde ocurre algo asombroso. Una vez certificada la muerte y con el consentimiento para donar, el cuerpo se mantiene conectado a las máquinas. Pero el objetivo cambia radicalmente. Ya no es tratar a una persona, sino preservar los órganos. Es mantener ese cuerpo como un puente de vida, asegurando que los órganos lleguen en las mejores condiciones posibles para salvar a otras personas. Y cerramos con esta reflexión. El diagnóstico de muerte encefálica es, sin duda, una tragedia, pero es también la piedra angular de todos los programas de trasplantes. Es lo que permite que, en medio del dolor de una pérdida, surja un acto extraordinario de generosidad, que transforma ese final en una nueva oportunidad de vida para muchos otros.